Roma era conocida en China como Da King y China era conocida en Roma como Sinae, a la ciudad de Luoyang en China con la ciudad de Constantinopla en Roma. En esta red comerciantes tanto independientes como misiones comerciales de naciones llevaban sus productos al otro lado del mundo para poder venderlos a un precio mucho más alto y ganar más dinero con ellos. Así que, inconscientemente, en el Imperio Romano se consumían y utilizaban productos chinos y en el Imperio Chino se consumían y utilizaban productos romanos. Uno de los productos chinos más demandados por los romanos era la seda, que hasta esa fecha solo los chinos sabían cómo procesarla, y el producto romano más demandado por los chinos era el vidrio de alta calidad producido en la ciudad de Alejandría. Sin embargo, todos estos productos se intercambiaban de manera indirecta, ya que nunca existió un comercio directo entre Roma y China. Fue posible porque el oro de Oriente estaba siendo saqueado fuera de China. Marco Polo visitó la corte de Kublai Khan, el primer emperador de la dinastía china Yuan y nieto del mismísimo Genghis Khan. Allí se encontró con la que probablemente era la primera moneda fiduciaria de todos los tiempos, papel moneda que no tenía más respaldo que la reputación del gobernante y la amenaza de un castigo duro y seguro para quienes se negaran a utilizarla. On July 15, 1971, President Nixon requested time on national TV. Knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China, Comsomol, clanes que se unieron alrededor de Hu Jintao desde finales de los años 70. Según el acuerdo secreto entre Deng Xiaoping y Carter en 1979, fue adoptado como parte de una conspiración con los líderes de Estados Unidos. En aquel tiempo, Estados Unidos lo controlaban los banqueros financistas. China y Estados Unidos han tenido una relación de conspiración, podemos decir de alguna forma, durante varias décadas, lo cual dio paso a la creación de una infraestructura de beneficio mutuo asociada con el modelo financiero conocido como Bretton Woods. Capital que se formaba debido al enorme excedente del balance de comercio exterior, generado principalmente por el comercio con Estados Unidos. Al mismo tiempo, sin embargo, China seguía incrementando de forma activa su presencia en otros mercados, esforzándose por dominar, digamos, en el mercado de la Unión Europea, lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. The conflict is about global dominance, and Pakistan's financial security is hanging in the balance. If China succeeds, it could be on the path toward becoming the new center of global trade. If the US wins, it could frustrate China's latest push to become a global economic superpower. Either way, the impact will be felt for decades around the world. To understand how we got here, you first have to understand why China is in Pakistan at all. China is there to invest in infrastructure, part of an effort to show the region that a friendship with China brings tangible economic benefits. This falls under China's Belt and Road Initiative, the fact that the US was the largest exporter of goods and services in the world, until 2013. China passed the US, and the two world powers have been neck and neck ever since. The second thing to know is that China is giving huge loans to countries it's investing in for the Belt and Road Initiative, and some recipients are not well positioned to pay them back. For example, China funded construction for a Sri Lankan seaport in Hambantota, but when Sri Lanka couldn't afford to repay, it reached a deal to give China the port on a 99-year lease. Pakistan is expected to ask the International Monetary Fund for a bailout. Experts say they will ask for at least $8 to $12 billion, maybe more. But some lawmakers in the US are expressing concern over how that bailout money is going to be used. They say that the US, as the largest contributor of IMF funding, shouldn't have American taxpayers help Pakistan pay off debt to China. But not bailing out Pakistan isn't really an option either. It's the IMF's job to help developing countries. And if the US doesn't help bail out Pakistan, it could cost the US a close ally and destabilize a geopolitically important country. So the US is expected to use this as an opportunity to limit China's influence in Pakistan. One way it could do this would be to influence the IMF to place terms on the bailout, such as specific restrictions on borrowing from China. When that time comes, it could amount to a battle between the US and China. A battle for the #1 spot as a worldwide superpower.
Unión Europea, ya 13 naciones han firmado ese memorándum de entendimiento por la iniciativa. Han manifestado, Victoria, que ellos no han encontrado ningún tipo de contraindicación o punto que les impida llegar a este plan de entendimiento, e incluso se habla que Luxemburgo e Italia están próximos también a anexarse a ese plan de entendimiento, pues con lo que prácticamente ya se estaría generando una gran tendencia dentro del bloque europeo. Un plan de lo más ambicioso por parte de China, que incluye la integración de proyectos marítimos, de aeropuertos, ferroviarios, e incluso se habla de un gasoducto. En el tema de puertos, ahí plantea con el tema de Italia 2 puertos que conectarían al gigante asiático con Europa. En el caso específico de Italia, con 2 puertos en Génova y en Trieste. También se habla de la construcción de ferrocarriles que incluirían o se anexarían a las distintas rutas marítimas. Es definitivamente algo que está generando gran interés, al menos de los países que ya se están de una u otra forma volcando a esta intención, Victoria. Tyron, si estamos hablando de un megaproyecto, ¿por qué genera tanto problema? Bueno, aquí viene en el caso de la Unión Europea, Bruselas ha mencionado que, bueno, no podemos vender un pedazo de la soberanía italiana y europea a los chinos. Eso en referencia incluso al contexto en esta visita que está realizando el presidente chino Xi Jinping a Italia. Pero fíjate tú qué contradicción cuando resulta ser que China, la Unión Europea para China representa el mayor socio comercial con un ingreso de más de 1 billón de euros al día en lo que tiene que ver a toda la transacción bilateral. Sin embargo, si bien es cierto, Estados Unidos es el principal socio comercial de la Unión Europea, China está en el segundo lugar, es decir, un puesto de lo más importante, y por ende esta situación a la larga como que contradice lo que los números reflejan en la parte comercial. Sin embargo, ahora hablando del tema de Italia, Estados Unidos no ve del todo o no le satisface esta intención que ya va denotando el gobierno italiano, a decir del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Ellos han mencionado incluso que esto podría llegar a fraccionar esa reputación global del gobierno italiano. Sin embargo, Franco Frattini, en un espacio ofrecido también a RT, el exministro de Relaciones Exteriores de Italia, ha señalado: no es ningún mensaje en contra de Estados Unidos, sino a favor de maximizar los intereses europeos, e incluso ha destacado que ciertas naciones del bloque ya de una u otra forma están aplicando sus políticas independientes al irse manifestando a favor de este proyecto. Pero en el lado italiano, la postura que se está manteniendo está generando un pros y contras, y sobre todo la parte política. Es así que podemos revisar que Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia, ha señalado que es una opción compatible con la OTAN, no es del nada un plan que les podría de pronto incomodar. Sin embargo, la oposición se presenta por parte del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, quien en representación justamente del movimiento 5 de la Liga, de la coalición La Liga, aseguran que esto sería prácticamente una nueva colonización, una colonización china en el territorio italiano, y por ende no lo aceptan, e incluso de una u otra forma ellos también se están oponiendo a esta participación de la empresa china Huawei dentro del territorio italiano, y muchos aseguran que por ahí viene prácticamente esta oposición por parte de la coalición La Liga.